Continuamos en Enfoque Matinal. El tema no puede ser más apasionante. Se dice y se vuelve, se dice y se vuelve a decir que lo de la educación es un tema transversal, lo que quiere decir que todo comienza y termina en la bendita educación. Qué bueno entonces que vamos a hablar con el jefe del gabinete del Ministerio de Educación, porque señor Henry Santos, cuántos temas y qué poco tiempo para tratarlo. Bienvenido. Gracias, que todas sus órdenes, Nelson, Pablo, lo que ustedes consideren que yo pueda responderle, pues estamos aquí a su disposición. Bueno, vamos a comenzar por el punto de la discordia, del concurso de oposición docente. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? La ADP pide revisión porque reprobó una gran cantidad. Se habla que de cerca de 50,000 solo pasaron 11,000. 11,855. ¿Y cuál fue la dificultad? Porque yo me estoy interesando. Pero un momentito, Henry, porque yo estuve averiguando y cuál era la dificultad. Y me hablaron, por ejemplo, del primer punto, lógica. Sí. Y que hubo maestros que reprobaron, que le dijeron, si usted está en el norte, ¿dónde queda el sur? O sea, ¿por qué la ADP protesta? Te voy a explicar detenidamente. Primero quiero hacer una introducción con relación al tema de concurso, que es un tema que aparentemente es nuevo aquí, pero que no es un tema, diríamos, universal. Los concursos de oposición son un mecanismo que tiene el Estado para cualificar todo lo que tiene que ver con su burocracia, sobre todo la burocracia especializada. Entonces, los concursos de oposición están en la Constitución. Además eran un anhelo y son un anhelo. Claro, son un anhelo. Pero está en la Ley de Función Pública. Y la carrera docente es una carrera especializada dentro de la carrera administrativa. Por lo tanto, es un tema legal. Además, está en la Ley General de Educación. La carrera docente se inicia, o usted ingresa a ella a través de un concurso de oposición que lo prepara el Ministerio de Educación. Una de las demandas que tenía la ADP, inmediatamente nosotros llegamos allá y que nos sentamos con ellos, fue que hiciera el concurso de oposición. Efectivamente, la ADP nos acompañó a nosotros en cada momento, es decir, ahí se hizo una orden departamental donde se pusieron todas las reglas, se definieron las fases, se definieron los tipos de exámenes, se definió todo. Es decir, la ADP no tiene ninguna razón para alegar que desconocía o que hubo algún tipo de manejo irregular. Todo estuvo muy bien. Ahora, ¿dónde estuvo el gran problema? Primero hubo un primer momento donde las notas, universalmente las notas, están establecidas por parámetros. Es decir, nadie se le ocurre poner una nota de qué va a pasar. Por ejemplo, el parámetro universal es 70 en pruebas de conocimiento. En pruebas de inteligencia, el parámetro viene dado por lo que es, diríamos, una construcción estadística. Sí. La prueba de competencia, que les voy a explicar un poco esa parte porque es importante, porque el ADP no ha entendido el tema de las competencias. Pero la prueba de habilidades cognitivas, que es una prueba universal, que han tomado millones de personas en el mundo, su nivel de aprobación es 24 puntos. Cuando dimos la primera prueba, nadie aprobó, el primer grupo, nadie lo aprobó. Hubo que suspender el concurso una semana, nos sentamos con la ADP y contratamos un grupo de psicólogos que nos recomendaron que partiendo del promedio obtenido por esa muestra, una muestra pequeña, por una muestra, se bajara a 12. O sea que ustedes son cómplices entonces de estar cediendo a la presión. Pablo, porque en este caso... Tú dijiste que era 24. 24. Como no pasó ninguno, bajaron a 12. Pero podría haberse... como el haitiano vendiendo la pintura. Podría haberse... Pero ¿qué ocurre? Realmente es el grupo. Estadísticamente, había que ajustarlo a ese grupo. Pero fíjate, hubo que bajarlo de 24 a 12. A 12. 100%. La prueba de competencia, que son unas pruebas... ¿Por qué son pruebas de competencia? Porque nuestro currículum está diseñado por competencia. Las competencias son conductas y habilidades que permiten al individuo de respuesta a un medio que no están basados en el conocimiento, sino en habilidades y conductas. Por lo tanto, por ejemplo, la capacidad de autoaprender es una competencia, no es un conocimiento. Exacto. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, un profesor que tenga habilidad para manejar grupo, ser empático, puede entonces
tener mayor éxito laboral. Las competencias predicen el éxito laboral. Claro. Pero las competencias son, estadísticamente, son variables continuas. ¿Qué significa esto? Que su medición siempre es indirecta. Por lo tanto, es un intervalo. También hubo que bajar. ¿De cuánto a cuánto? El promedio estaba de 70 a 80 y tantos. Sí. Hubo que bajarlo de 64 a 70. Pero bueno, Henry Santos. Pero espérate, sí, Pablo, porque es importante. Está bien. Todo esto se hace transparentemente, de forma tal que nadie puede objetar que nosotros hemos hecho ningún tipo de, vamos a decir, de maña para amañar los resultados. Pero para al afectar final, a quién y por qué exactamente, porque no tiene sentido. Al final, el concurso transcurre sin ningún inconveniente. Sí. Hacemos una reunión, presentamos los resultados y la ADP nos dice a nosotros, no estamos de acuerdo con esos resultados, porque a nosotros nos afectan políticamente. Afectan políticamente. A ellos. Bueno. Nosotros le dijimos, bueno, lamentablemente esos son los resultados. Tú estás remitiendo a la Revolución Cubana, por raro que se oiga. Porque cuenta la gente de Miami, es un cuento de Miami, que Fidel Castro se necesitaba un comandante para ir adelante a pelear en Angola del ejército cubano. Y Fidel dijo, entonces lo que vamos a hacer es que tiramos la bola, esta pelota de goma, a la pared. Cuando venga de allá, a quien le dé la pelota tiene que ir adelante a tirar tiro. Entonces Fidel lanzó la pelota, pero por esas cosas que ocurren, la pelota le dio a él. Entonces en ese momento Fidel toma, dicen en Miami, toma la pelota y dice, no, los FAO no valen, vamos a tirarla otra vez. Chico, entonces el gobierno, el Ministerio de Educación, si hay algo que uno conoce muy bien y reconoce más bien, es la calidad de los técnicos. La gente que sabe, no de la política, la vaina, no. Los técnicos de educación, hay una burocracia en el buen sentido de la palabra. Sí, unos técnicos, tú lo sabes. Profesional. Excelente. Se diseña todo esto, entonces pasa lo que pasa, no voy a repetirlo. Ahora, no, el ministerio no piensa gobernar. Sí, o aquí se va a seguir ahí vamos, en este asunto. ¿Hacia entonces, dónde vamos? Ahí vamos, entonces, por favor. Entonces nosotros, no, espérate. Hasta ahí llegamos. Es decir, primero, el ministerio tiene una responsabilidad pública con la sociedad dominicana. Sí. Y tiene una responsabilidad legal con aquellos que ganaron. Es decir, no, pero espérate un momentito. Si hay 12,000 personas, 11,855 que aprobaron, eso es invariable. Es decir, esa persona, el ministerio tiene que garantizar su derecho, porque ellos fueron los que ganaron. Perdón la interrupción, perdón, pero es que el asunto no es así. El asunto está en que si el ministerio hace lo que tiene que hacer y tú me dices que lo va a hacer, eso genera, como ya generó el pasado jueves, paros. Entonces, nosotros estamos dispuestos a correr el riesgo. Perdóneme, es que en hay un antecedente de lo que ocurrió en Barahona. Si hay una cosa que no soporta lógica, es el derecho de un niño pobre, sobre todo de pobre, a recibir educación, está por encima del derecho a la huelga. Y ya el juez Matos de Barahona lo dijo, el Tribunal Constitucional lo reconoció y le dijo al Ministerio de Educación y a los padres, esto no es vinculante directamente, pero yo puedo evaluar cada uno. El ministerio, ¿por qué no se querella cada vez? Porque ahí vienen los paros. Para poner esto en orden. Nosotros vamos por partes, Pablo, porque nosotros, lo primero es que nosotros no tenemos conflicto con la ADP. ¿Cómo? No, ellos tienen. ¿De qué estamos hablando? No, Pablo, ellos tienen con nosotros. Nosotros no tenemos conflicto con ellos. Por ejemplo, el tema de concurso de oposición. Un examen de lógica. ¿Qué hicimos nosotros? Si yo no tengo conflicto contigo, aunque tú tengas conflicto conmigo, yo no tengo conflicto contigo, por eso no es así. Siga, Henry. ¿Qué ocurre con esto? Nosotros concluimos el concurso de oposición docente, sin ningún tropiezo, con toda la garantía que debían dársele. La ADP ha alegado revisión, ha alegado fraude, una serie de cosas. Una cosa que no tiene ningún sentido. Nosotros concluimos el concurso ya el viernes pasado. Con todo, vamos a dar el informe del país y nosotros asumimos la responsabilidad pública de esos resultados. Pueden ser auditados por quien quiera. Bien, pero ese no es el problema. Ese no es el problema. El problema es lo que dice el señor McKinney. ¿Qué van a hacer ustedes en defensa del derecho a la educación? O sea, ¿qué van a hacer ustedes? La ADP dijo que comienza hoy una serie de paros parciales y de protestas por provincia. Mira, el Ministerio de Educación va a cumplir con su responsabilidad y va a dar respuesta a cada situación.
No ha dicho nada. No se entendió. A cada situación. No se entendió. ¿Qué significa esto? Nosotros primero apelamos al gremio que asuma su responsabilidad ante el país. Y que es una apuesta que estamos haciendo hacia el futuro y hacia el pasado. Es decir, un gremio no puede dictaminar las políticas públicas educativas de un país. Eso lo hace el Estado. Yo creo que el ADP estamos en un punto de inflexión. Y más que al Ministerio de Educación, la ADP tendrá que darle cuenta a la sociedad dominicana. Pero la pregunta es qué va a hacer, si el ministerio va a hacer lo que tiene que hacer. Todo lo que haya que hacer, lo vamos a hacer. Puntualizo, se va a querellar el Ministerio de Educación cuando la ADP deje a los niños dominicanos sin clases. Fíjate, Pablo, en este caso no es el ministerio. O la María Santísima, quien sea. Son los padres de los niños, las asociaciones de padres, madres y amigos de las escuelas. Que fue lo que pasó en Barahona. Hay un viceministerio que se encarga de eso, de promover esas cosas, que haga el trabajo. Nosotros la familia dominicana tendrá que enfrentarse entonces al ADP. Pero mira, hay un problema. No, pero déjame interrumpirte. Si tú ves bien la fílmica de la protesta del jueves en una tarima, cuando estaba hablando Xiomara Guante, ¿quién estaba al lado derecho de ella? Hidalgo, el expresidente, representante del PLD. Entonces el problema es mucho más complejo, que creo comienza por casa. Bueno, Eduardo Hidalgo tendrá entonces él que explicar por qué estaba ahí. No, que el PLD lo explique. Él tiene que explicarlo. No, eso no es un problema de Hidalgo individual. Él tiene que explicarlo ni de Camacho, presidente de la Cámara de Diputados, que es el jefe del área educativa. Protesta que se hizo el jueves, además de intemporánea e insensata, es probable que tuviera otro trasfondo que no era simplemente el trasfondo de reivindicaciones, entre comillas, docentes. Y eso creo que todo el mundo lo sabe. Pero en este país. Lo que pasa, Henry Santos, si aquí hay algo que ha mejorado y no soporta discusión alguna, es lo que tiene que ver con lo estructural en la parte del ministerio, lo físico. No, y la parte docente. La parte, perdóname, y la parte de el antes y el después de los maestros dominicanos de agosto del 2012 al día de hoy. Y tú tienes los datos bien fresquecitos. Claro aquí lo único donde educación no se corresponde los recursos y el tiempo es con la mejoría en la calidad. Entonces, ¿y quiénes son los responsables? Los maestros. Entonces, perdóname, si el ministerio ha avanzado en todo, menos en lo que es responsabilidad de los maestros. Pero Pablo, hay que admitir no piensa gobernar. Que el concurso de oposición docente es justamente eso. Nosotros comenzamos con 54,000 personas que se inscribieron para ser postulantes en el concurso. Sí. Y quiero dar el dato, lo voy a dar ahora. El viernes habían alrededor de 7,000 que habían aprobado. Es decir, es una selección rigurosa a pesar de todo. ¿Por qué? Porque no solamente es que en la primera fase tú tienes que mostrar tus habilidades cognitivas y tus competencias, sino que además tú tienes que mostrar tus conocimientos y además mostrarlo en una entrevista final. ¿Qué significa esto? Que esos 7,000 personas que quedaron al final son realmente personas que tienen las calidades idóneas para entonces ir a las aulas. Sí, pero estamos hablando mira, esos 7,000 es prácticamente un 7% del universo de la matrícula de maestros en este momento. Pero es un proceso que a largo plazo va a garantizar que esos maestros tengan entonces la probidad, los conocimientos para impactar en el tema de la calidad docente, que es uno de los problemas que, mira, y quiero que tú me permitas esta parte, la ADP no ha entendido lo que está pasando con el tema educativo. Quiero dar un dato. Por ejemplo, la cobertura educativa dominicana pasó de 95% a 99%. Y hay una migración de más de un 4% desde sector privado al sector público. Cada vez que ustedes ven, por ejemplo, que una comunidad exige una escuela, te dice a ti, cuando tú ves la cosa profundamente, claro, te dice que hay un despertar de la educación. Pero fíjate, la ADP no ha acompañado ese proceso. ¿Qué significa esto? Que estamos en un punto de inflexión donde la ADP tendrá entonces que plantearse alguna vez el tema de la calidad. Nosotros tenemos... No, la ADP no.
el Ministerio de Educación se tiene que plantear eso y hacer lo que tenga que hacer. Y te pregunto, ¿cómo ha mejorado la vida, las condiciones de trabajo, salario, facilidades de un maestro del 16 de agosto del 2012 al día de hoy, después del 4%? Sería bueno que la gente lo supiera. ¿Qué ha pasado? Pablo, aunque hay muchísimas cosas pendientes. El tema de la calidad, por ejemplo, para el Ministerio de Educación es vital. Nosotros, por ejemplo, evaluamos tercero y sexto curso todos los años para ver cómo se incrementa el tema de la habilidad matemática y la parte lectora, la parte que son, diríamos, el fundamento de lo que es el aprendizaje posterior. Pero, por ejemplo, el caso, eso es fundamental, porque si el maestro no es un factor determinante en eso, ¿qué va a ocurrir? Que entonces ese proceso se va a quedar. Y déjeme decirle, la mejora que han tenido los maestros dominicanos con relación a su estatus antes del 4% ahora, es una cosa... ¿Tiene algún ejemplo así en mente que nos pueda decir? Bueno, un maestro te ganaba el salario, 7,000 pesos por tanda. Cuando tenía 2 tandas, trabajaba 8 horas, tenía 24,000 pesos. El promedio de un salario ahora de un maestro son 46,000 pesos. Es decir, es prácticamente un 100% de incremento. Es un sector que ha obtenido un 96% de aumento, que no ha obtenido ningún sector. Eso es sin los incentivos. Acabamos de pagar 1.200 millones por evaluación de desempeño. Personas que se le incrementan su salario a 50,000, 55,000. Incentivo por desempeño, incentivo por titulación. Es decir, un maestro en este momento es, diríamos, la aristocracia laboral de este país. Pero además, recuérdate que un maestro tiene 3 meses de vacaciones, pero además tiene un instituto especializado que tiene educación para su formación, para que tenga maestría, permanentemente. Estamos hablando de personas que tienen una serie de privilegios laborales que no lo tiene ningún sector. No, pero yo te lo pregunté porque el docente dominicano no está recibiendo nada que no merezca. Lo que pasa es que ningún gobierno lo había hecho y que eran cosas por hacer. No Cuidado, yo no quiero que se malinterprete. Ahora, yo lo que quiero es saber si el ministerio, reconocido, y por eso te hice la pregunta, estos avances como nunca. Este es un país donde no es noticia que un presidente inauguró un liceo ya. Eso no sale en los periódicos. Entonces, todas las semanas han durado 1 y 2 liceos. Gracias. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en la defensa de los niños dominicanos con este asunto de que yo te paro el país y ahí vienen las elecciones? Vuelvo y te respondo, Pablo. Todo lo que haya que hacer. Pero lo primero que queremos hacer es sentarnos con la ADP. ¿Para qué? Para que la ADP entienda el problema. Santos, déjeme interrumpir. Porque es un tema que nosotros no queremos convertir. Déjame decirte que este es un año difícil para el Ministerio de Educación, porque la ADP la van a usar para otros fines. Y lo digo aquí responsablemente. Nosotros vamos a tratar de impedir eso. Y lo vamos a tratar de impedir ¿cómo? Revalorizando el tema educativo. Pero si un sector del PRM quiere hacer eso en la ADP, tú quieres una cosa más popular, que un gobierno le diga a 70,000 señores, 100,000 señores, bueno, no. Ustedes no están por encima del interés de los niños dominicanos. Por ejemplo, eso es un suicidio de parte de la oposición. Lo que pasó el jueves no tiene ninguna justificación. Pero ¿y entonces? Se explica por sí mismo. Tiene que haber otro interés, porque ¿qué interés podía haber para usted parar la clase? Comenzando un año escolar que fue un ejemplo, donde asistió prácticamente más del 50% el primer día y más del 90% de los maestros. Y a los 3 días paralizan la docencia. ¿Sabe cuánto pidió el país por eso? 26 millones solamente en raciones alimenticias. Entonces es un tema que la ADP tiene que sentarse y verse a sí misma. El caso de Hidalgo, bueno, Hidalgo tendrá él también que verse. Pero que no es Hidalgo, es el PLD. Y si el PRM, un sector del PRM, tiene algunos motivos para en esta coyuntura entorpecer la docencia, habrá que ver. Usted decía, bueno, ellos pagarán las consecuencias de eso. Bueno, está bien. Tú decías que los maestros ganan más, pero según Luis Abinader trabajan menos. Explícame esto. Decía Abinader ayer en Samaná que no existe la tanda entendida, la tanda extendida. Si no un horario extendido, estoy citando, porque en las últimas 3 horas en las aulas no se está impartiendo docencia. ¿Y de dónde saca él esa información? No, yo te pregunto que además de que ganan más, duran, según Abinader, duran 3 horas diarias sin trabajar. Lo primero es que yo creo que en este país nadie puede, vamos a decir, cuestionar el tema de la tanda extendida. No, pero duran 3 horas los maestros sin trabajar. Voy a esa parte. Okay. Una de las cosas que nos pidió la ADP, y por eso me sorprende esto, es que nosotros
rediseñemos el horario tan extendido porque ellos consideran que están trabajando demasiado. Eso nos pide la ADP a nosotros públicamente y con un documento. Sin embargo, tú te das cuenta, entonces se tapan con este tipo de cosas. Yo creo que la tan extendida, lo primero es que ha mostrado, primero que es mucho más efectiva en temas de rendimiento escolar, ya está medido. Lo que pasa es que la jornada tiene una cosa poética, orgásmica, maravillosa, que es esa vaina de que una señora lleve sus 3 carajitos a las 8 de la mañana y se lo entreguen a las 4. Ya eso vale todo. Ya. Ahora, Luis Abinader dijo en programa de Colorvision hace como 6 meses, ahora vuelve y lo repite, que la jornada escolar de tanda extendida no existe. Entonces, que eso es un aguaje de llevar a los muchachos hasta las 4. Yo pienso que la va a quitar, entonces. Que dice que de 12 a 4 no se hace nada. ¿Qué se hace en una escuela de la jornada entre 12 y 4? Es un desconocimiento total de lo que ocurre en la tanda extendida. ¿Pero qué se hace? La tanda extendida se trabaja desde que llegan los niños hasta que se van. Por ejemplo, después de la comida. Ustedes han visto todas la cantidad de bandas de músicas que tiene el Ministerio de Educación, más de 200 bandas de música. Eso es producto de la jornada extendida. Ustedes han visto todas las cantidades de obras de artes, de talleres, de situaciones que se presentan a nivel de teatro, ajedrez, pintura, arte plástica, canto. Todo eso es producto de la jornada extendida. ¿Qué se hace después del almuerzo? La jornada extendida, posterior al almuerzo, lo que hace es que toma ese tiempo para todas esas actividades que son, diríamos, que no estaban no están en el currículo normal, como por ejemplo matemática, lengua española, para complementar, por ejemplo, el tema del estudio de música. Nosotros tenemos más de 200 bandas de música que de los politécnicos de arte, los politécnicos, por ejemplo, agropecuarios. Entonces, ¿qué ocurre? Eso se hace en la tanda extendida. Cuando yo veo que dicen eso, yo lo que pienso es, caramba, pero debieran como documentarse un poco más. Porque, ¿quién fue que se inventó? ¿Quién es que ha inventado esa desinformación? No, es una posición directa, responsable de Luis Abinader. Eso es Maquinini, eso es una gran mentira. Eso es lo que se ha hecho, llevar hasta las 4 para politiquear y cosas. Yo lamento mucho que él diga eso, y la impresión que me da a mí es que entonces él, si no está de acuerdo con ella, la va a eliminar. O invítalo a usted, entonces. Si lo que está pidiendo el tiempo ahí, entonces, y él quiere ser presidente, yo la impresión que me da es. No, él dice que lo va. Él tiene que reunirse con sus técnicos docentes. Entonces, se dan clases de música, porque vamos a ser más específicos. ¿Qué se hace? Se dan clases de música y de. Primero tenemos los politécnicos de arte, donde todo el tema de música, arte plástica, danza. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora mismo una cantidad enorme de jóvenes que son ya bailarines, diríamos clásicos, que son productos de esos politécnicos. Están los politécnicos agropecuarios, donde toda esa zona, por ejemplo, del este, Atomayor, la zona, por ejemplo, de la línea, donde todo el tema que tiene que ver con manejo de zootecnia, manejo de cultivo. En los politécnicos, diríamos, tecnológicos, donde se trabaja la robótica, se trabaja el tema de la metalmecánica, el tema de la informática. Óyeme, eso es una maravilla. El tema, por ejemplo, nosotros estamos teniendo un programa de ajedrez en este momento, que nosotros vamos a tener campeones de ajedrez en los próximos años. ¿Dónde se trabaja eso? En las tandas extendidas. No se dejen ganar la guerra mediática, porque Abinader está adelante. Lo dijo hace 3 meses en un programa, lo dio por allí, ahora lo dice. Ustedes tienen que salir a explicar en detalles eso que tú acabas de decir, pero en detalles. Él tendrá que explicarle a esas madres dominicanas que mandan a sus niños de 8 de la mañana a 4 de la tarde, porque eso no funciona. Pero eso es lo que él dice, que lo único bueno de eso es el almuerzo, la merendita, pero que no se educa. Finalmente, ¿Tú crees que eso es poco, Pablo? Bueno, pero eso es lo que él dice. Entonces hay que explicar qué se hace de 12 a 4, si él tiene razón o no. Pero ya que nos vamos, finalmente, ¿cuándo es porque ahora son amores y no buenas razones? Y cuarto ha habido del 12 para acá. ¿Cuándo es la próxima evaluación PISA? Las evaluaciones internacionales que nos van a situar. Es ahora en el 20. Eso va a ser en el 20. Pónganse las pilas porque lo vamos a desbaratar. Si salen mal, miren a ver lo que van a hacer. Déjame decirte que van a tener 8 años. La pasada elección PISA salimos muy mal. Muy mal, y estamos trabajando para que sea mejor ahora. Pero tú sabes que este ritmo, parando al 4º día de inicio, y ustedes sin hacer nada, sin una reacción. Yo quiero hacer una anécdota antes de irnos, Pablo. Por favor. De un área de tu. Yo sé que tú eres de Baní, entonces ocurre que en Asua hubo mucha le fue muy mal
a muchos postulantes y me llamó un político de allá y entonces me dijo que se podía hacer algo. No se puede, espérate, digo, no se puede hacer nada. Entonces oye la explicación que él me dio para que lo oigan los azuanos. Me dijo, yo sé por qué le va mal. Le digo, ¿y por qué le va mal? Porque no da, aquí en Asua no se da clase. Fíjate, la ADP de Asua paró el primer día. Bueno, ustedes tienen la respuesta a acciones como esa. Pero fíjate, él es él que me dice a mí, aquí no damos clase. Entonces tienen que ser malos los resultados. Pues póngase las pilas porque cuando venga PISA en el 20, le vamos a entrar el país, Pablo, va a acabar con San Ministerio yo quiero, Pablo, de Educación. Antes yo te voy a decir, póngase las pilas. Nosotros, sí. El ministro Peña Mirabal, en mi caso, nosotros el único interés que nos anima es que la educación mejore. Y vamos a hacer todo lo que haya que hacer para que eso ocurra. No se dejen embromar con Jota. Muchísimas gracias al jefe del Ministerio de Educación, don Henry Santos, que nos ha acompañado. Como ya yo se lo dije, nos quedaron demasiadas noticias importantes. El ministro debería arreglar su agenda. Pesqueira debería ayudarnos. Habla con Pesqueira, Pesqueira es el hombre tuyo para Sería eso. bueno para terminar ese cuestionario. Muchísimas gracias. Continuamos. Dice que